¿El que no conoce la historia está condenado a repetirla? No. El que no conoce la historia está condenado a la ignorancia. Y no estoy tratando de cambiarle el sentido a aquella famosa frase del filósofo español Jorge Santayana. En realidad, estoy diciendo esto porque en este momento en el que estamos viviendo hoy, en el mes de octubre del año 2023, se está viviendo una tensión por causa de lo que está ocurriendo ahora mismo en Medio Oriente, en el conflicto entre el Estado de Israel y el Estado palestino, y más exactamente con el grupo terrorista Hamas. Pero hablar de lo que está pasando en este momento, simplemente desde 1948 hasta nuestros días, es como conocer una pequeña parte de la historia. Y es ahí donde yo les digo, y por eso hago énfasis en que hablar de la historia, el que no conoce la historia está condenado a la ignorancia. ¿Por qué está condenado a la ignorancia? Porque, reitero, hablar del conflicto entre Israel y Palestina a partir de 1948 para acá, que fue el momento en el que Israel se estableció como nación una vez más, es como juzgar un libro por su último capítulo. Por eso quiero hacer este video para que de una manera breve podamos entender un poco más el contexto de qué es lo que está pasando ahora y por qué algunos han tomado partido sin conocer la historia. Y es necesario conocer la historia para saber por qué está pasando lo que está pasando. ¿De dónde viene ese odio? Algunos hablan binacional, pero más que binacional entre judíos y palestinos. ¿De dónde viene ese odio sobre todo del pueblo palestino al pueblo israelí, al pueblo judío? ¿Por qué surgió todo esto? Y para hablar de esto tenemos que remontarnos a la historia, y por eso vamos a hablar un poco desde el contexto bíblico para tener una mejor comprensión de todo lo que está pasando en nuestros días. Así que quiero que presten mucha atención, no se desconecten, y vamos a recorrer un poco de la historia de la humanidad, pero también de la historia de la Biblia sin caer en religiosidad. En realidad, todo comienza cuando Dios le hace una promesa a un hombre llamado Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos y Dios le habla a él para que salga de su tierra, y la promesa es: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te engrandeceré y bendeciré tu nombre, y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan, pero también maldeciré a los que te maldigan. La Biblia dice que Abraham, o Abraham, como se llamaba en ese momento, salió y se llevó a su sobrino. Y él llegó a cierto lugar que se llamaba Harán, parecido a Canaán. Ahí estuvo un tiempo. Y la promesa que Dios le hizo es que iba a ser una nación grande. Este hombre se hizo muy fuerte, se enriqueció, y llegó un momento en el cual se sintió un poco triste, acongojado, porque no tenía un hijo. Pero Dios le dijo que un hijo suyo era el que lo iba a heredar. Ocurrió un milagro, y es que algunos conocen la historia. Sara, la esposa de Abraham, tenía 65 años cuando Dios les habló de esta promesa. Abraham tenía 75 años. El asunto es que después de algún tiempo, y al ver que la promesa no se hacía realidad, cuando Abraham fue a estar por algunos meses, hubo una hambruna en la tierra y él se regresó a la tierra de Egipto. En Egipto trató de ocultar la verdad, y para evitar que lo mataran, porque su esposa Sara era muy hermosa, dijo que era su hermana. El asunto es que el rey de aquella nación tuvo una revelación, y en un sueño Abimelech se dio cuenta que Sara no era la hermana de Abraham, sino que en realidad era la esposa. Así que le pidió que se fuera de Egipto y le dio algunos esclavos, entre los cuales iba una mujer. Esa mujer se llamaba Agar. Esa mujer va a jugar un papel trascendental en la historia bíblica, pero también en la historia que estamos viviendo hoy, en octubre del año 2023. ¿Qué sucedió con Agar? Más adelante, al ver que pasaban los años y no se cumplía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, sucedió que un día su esposa Sara le dijo a Abraham: Abraham, ¿no será que Dios en realidad quiere darte ese hijo a través de una de mis esclavas? Yo soy estéril, y puede ser, si tienes un hijo con una esclava mía, pues al ser mi esclava, ese hijo va a ser mío. Y la idea de Sara fue que Abraham durmiera con Agar, con la egipcia. Abraham durmió con Agar y Agar quedó en embarazo. Pero empezó cierta tensión. Cuando Agar se sintió en embarazo, empezó cierta tensión hacia su señora. Ya no se sintió ella la esclava, sino que se sintió la señora. Y obviamente Sara, tratando de defender su posición, empezó a presionarla y a presionarla, al punto que dice la Biblia que Agar huyó. Pero cuando Agar huyó, Dios se le manifestó
se le presentó a Agar y le dijo que estaba en embarazo, en efecto, y le dijo que ese hijo se iba a llamar Ismael. Y ahí empieza mucho más a tomar relevancia Agar y su hijo en la historia de la humanidad. Ese hijo Ismael, el nombre significa Dios oye. Y Dios le dijo a Agar que ese hijo iba a ser un guerrero. Eso está registrado justamente en el libro de Génesis capítulo 16 versículo 12. Y Dios le dijo que ese hombre será un hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de sus hermanos habitará. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora se van a dar cuenta por qué. Abraham tuvo más adelante un hijo. Cuando Agar tuvo su hijo, ya cuando salió Ismael, la tensión se hizo más fuerte. Y hubo un momento en que Sara le dijo a Abraham, cuando Sara tuvo su hijo, después de 25 años, Sara y Abraham tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Así se conoce en la Biblia y así está establecido que Isaac es el hijo de la promesa. Ismael fue el hijo que Abraham tuvo con la esclava, el hijo de la idea humana, pero no fue el hijo de la promesa. Desde ahí comienza el pleito. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que la esclava con su hijo empezaron a asediar a Sara y a su hijo. Era menor, obviamente, y en un momento Sara le dijo algo así como, o es ella o soy yo. Y entonces a Abraham, con mucho dolor en su corazón, porque Ismael también era su hijo, tuvo que despedir a Agar y a su hijo Ismael. Dios le habló a Abraham y le dijo que no se preocupara, que Dios se iba a hacer cargo, que Dios iba a proteger a ese hijo que había tenido, que no era el hijo de la promesa, pero que también era un hijo de él, y que él lo iba a proteger y que él se iba a encargar de hacerlo una nación muy grande. Así como del hijo de la promesa vendría la nación que Dios le había prometido, del hijo de la que no era la promesa también vendría una nación muy grande. El asunto es este: Isaac, el hijo de Abraham y Sara, después tuvo dos hijos. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Y de Jacob, el hijo menor, Dios permitió que vinieran 12 hijos. Y de esos 12 hijos, Dios formó la nación de Israel. La Biblia dice que Jacob tuvo favoritismo por José, porque era uno de los menores y lo vistió con una túnica de colores, y un día sus hermanos trataron de matarlo y se lo vendieron a un grupo que venía por el desierto, el cual lo vendió a Egipto. José termina en la cárcel, llegó a la cárcel como un preso más, otra vez, ahora ya no como esclavo, sino como preso. Su amo no lo lleva a la muerte, pudo llevarlo a la muerte, pero estuvo allí en la cárcel, y en la cárcel Dios estaba con José. Llegó como un preso más y terminó siendo la mano derecha del administrador de la cárcel. Faraón lo saca de la cárcel y lo engrandece, lo hace el segundo en todo el imperio egipcio. Así que ahora José pasó de ser un preso a ser un hombre muy importante, el más importante, porque si bien es cierto, Faraón mandaba, Faraón gobernaba, Faraón terminaba haciendo todo lo que José le recomendaba. Como hubo hambruna en la tierra, los hermanos de José, esos que intentaron matarlo, se dieron cuenta que en Egipto había alimento y llegaron a Egipto. José lo reconoció, hubo un milagro. Dios puso en el corazón de José que los perdonara, y todas las 11 tribus restantes terminaron viviendo en Egipto. El faraón acogió a toda la familia de José, les dio un lugar muy importante, estuvieron en Egipto, y luego por 4 siglos finalmente llegaron como una nación que iba a ser acogida por Faraón, pero luego se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía su descendencia, y los esclavizó por 4 siglos. Después de 4 siglos, Dios envía a Moisés para que los libere de la cautividad de Egipto. Un Moisés que también se había criado en Egipto como un hijo de la hija de Faraón, pero que había huido después de matar a un egipcio. Vuelve para liberar a la nación y van rumbo a Canaán, a la tierra de Canaán. La historia dice que más o menos en el año 1200 antes de Cristo sucedió esto. Y Moisés dice la historia que Moisés guió al pueblo para entrar en Canaán, pero por causa de la rebeldía del pueblo no entraron, y estuvieron durante 40 años dando vueltas en una rotonda alrededor del desierto. Después, oigan bien, después de 40 años, casi ya cuando iban a estar listos para entrar, Dios se enojó con la nación y dijo que esa nación que lo había desafiado, esa población que lo había desafiado, los mayores a 20 años no iban a entrar, de los mayores a 20 años no iban a entrar en la tierra prometida, salvo Caleb y Josué. Ni Moisés mismo entró en la tierra prometida.
después de 40 años, y antes de entrar en Deuteronomio 28, Dios les hace una lista de advertencias de lo que tenían que hacer para que les fuera bien en la tierra de Canaán y lo que no debían hacer. Si hacían lo correcto, si obedecían, Dios los iba a bendecir. Si desobedecían, Dios los iba a maldecir. Y hay una lista, son 68 versículos que tiene el capítulo 28 de Deuteronomio, 16 de bendición y desde el 17 hasta el 68 de maldiciones. Y una de las maldiciones que vendrían por causa de la desobediencia es que iban a ser expulsados de la tierra de Canaán. Finalmente, con Josué empiezan a conquistar toda la tierra de Canaán y empiezan a conquistarla. Pero una de las cosas que Dios les había dicho a ellos es que después de 6 años, el 7º año, la tierra escogida, esa tierra de Canaán, la tierra llamada que fluía leche y miel, tenía que reposar. Ellos durante muchos años no lo hicieron. Y por allá dice la historia que en el año 586 antes de Cristo, Babilonia, el imperio de Babilonia fue y destruyó a Jerusalén y se los llevó cautivos y estuvieron cautivos por 70 años. Uno podría pensar que el destierro de Israel ocurrió en el año 586 cuando Babilonia los llevó cautivos por 70 años, pero no fue así porque pudieron regresar nuevamente a Jerusalén. Pero más adelante, óiganme bien, en el año 70 después de Cristo, dice la Biblia, dice la historia, que el imperio romano entró y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, y desde el año 70 después de Cristo hasta 1947 Israel anduvo errante alrededor de toda la tierra. Cabe anotar que desde el momento en que Mahoma tuvo la visión, se dice la historia, ¿no?, de la historia de los musulmanes, tuvo la visión de extender el Islam a todo el mundo, en el año 638 conquistó la ciudad de Jerusalén. Y entonces desde el año 638 hasta 1947 todo ese territorio le perteneció a las naciones árabes, al Estado palestino. Pero en 1947, y eso que nos da a entender que desde el año 70 hasta 1947 Israel, reitero, estuvo errante, tal como Dios lo había dicho en Deuteronomio, alrededor de la tierra por causa de la desobediencia. Pero en 1947 se aprobó, oigan esto, en 1900 la ONU aprobó la creación, la partición del Estado palestino y la creación del Estado israelí. Esto generó obviamente mucho enojo en las naciones árabes que decían, ¿cómo nos van a partir este territorio si nos ha pertenecido por siglos? Pero en realidad tenemos que ser claros y desde el contexto bíblico, la nación, la ciudad de Jerusalén le perteneció históricamente a Israel. Dios se la entregó a Israel como parte de la promesa. Obviamente los musulmanes no creen en la Biblia, y pues obviamente no se van a acoger a lo que está escrito en la palabra. Pero es importante entender este contexto. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo de 1948 Israel se declaró la independencia y desde ese momento todas las naciones árabes declararon la guerra al Estado de Israel hasta la fecha. Y entonces empiezan muchas tensiones entre 1948, desde el momento en que Israel se declaró independiente, entre 1948 y 1949 hubo la primera guerra árabe-israelí, que terminó con victoria para Israel, donde Israel conquistó gran parte del territorio palestino. Ya no era la partición, sino que ahora Israel como que corrió las fronteras. El 7 de junio de 1967 se dio una guerra que es trascendental en la historia, tanto para los palestinos como para Israel. El 7 de junio de 1967, después de la Guerra de los 6 días, las fuerzas israelíes tomaron el control absoluto de la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte, el templo y el muro de los lamentos. Nuevamente Israel extendió más sus fronteras. De ahí en adelante las tensiones no han cesado. Entre 1987 y 1993 ocurrió lo que se conoce como la primera intifada. ¿Qué son las intifadas? Fueron protestas violentas donde en medio de esas protestas murieron unas decenas de judíos, pero murieron cientos de islámicos, cientos de hombres y mujeres pertenecientes a las naciones árabes. En el año 2000 se dio la segunda intifada y allí ya no murieron decenas de judíos, sino que murieron cientos de judíos, pero en cambio murieron miles de árabes. En el año 2005, Israel, en un intento por establecer la paz, abandonó la franja de Gaza, pero esto no frenó la violencia. Y ahora el grupo Hamas
tomó el control, partió el Estado palestino, partió la Franja de Gaza y se quedó con una parte. Y este grupo de Hamas, que es lo que estamos viendo hoy, no solamente es un grupo político, es un grupo terrorista. Ha sido reconocido o denominado como terrorista por Estados Unidos, la Sociedad Económica Europea, todas las naciones europeas han reconocido, y otras cuantas más, que este grupo no es un grupo político, sino que es un grupo terrorista. Así lo han denominado. Y este grupo Hamas, ¿qué es Hamas? Es una organización, reitero, política paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista. ¿Cuál es el propósito de Hamas? El propósito de Hamas, desde que fue fundada en 1987, el objetivo de ellos es la creación de un Estado palestino independiente donde recuperen toda la Palestina histórica, incluyendo la totalidad de la Franja de Gaza, la Cisjordania y Jerusalén. Lo que perdieron. Ellos ya recuperaron toda la Franja de Gaza y parte de la Cisjordania, pero ahora quieren recuperar completamente a Israel. Por eso es que se han levantado numerosos ataques. El último de los ataques terroristas de Hamas sucedió hace unos días. El 7 de octubre entraron cientos de terroristas, hubo un descuido por parte de la cúpula de hierro, que es el sistema de seguridad de Israel, y irrumpieron, mataron, violaron, destruyeron, se llevaron secuestrados, y eso es lo que tiene hoy en tensión la tierra. Así que hoy hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso le pertenece al Estado palestino, ellos están tratando de recuperar lo suyo. En realidad nos damos cuenta que históricamente cada vez que las naciones árabes se levantaron contra Israel para tratar de quitarle, Israel antes se multiplicó, Israel creció, y eso tiene que ver con una promesa de Dios. Sé que algunos pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, pero es importante que nosotros entendamos no solo lo que está pasando desde 1948 hasta la fecha, sino lo que ocurrió desde la historia. Cómo en el año 70 Israel salió completamente de su territorio, cómo en el 638 después de Cristo las naciones musulmanas tomaron el control de la tierra, pero ahora Dios le está regresando a Israel lo que le pertenece. Y esto tiene que ver mucho con promesas bíblicas, pero esto creo que será para otro video. Espero que esto de alguna manera les haya arrojado luz. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios, y les pido que estén muy atentos para un segundo video que queremos hacerlo, y para que sigamos aprendiendo juntos acerca de todo esto que está sucediendo y que definitivamente está en la historia, pero más que en la historia, está en la palabra de Dios.